vamos a tocar el nombre de Dios, es eterno. O sea, aquí nos vamos a centrar. El nombre de Dios es eterno y de ahí vamos a partir todo lo que es nuestra lección el día de hoy y cómo podemos nosotros trabajar sobre y orar, sobre todo por qué es necesario conocer el nombre de Dios, por qué es tan necesario, urgente e importante conocer el nombre de Dios. Bueno, sabemos y estamos conscientes que conociendo el nombre de Dios tenemos más cercanía, más ¿cómo se le llama? Intimidad, porque cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios, pues nos trae a nuestra memoria esa intimidad. Por ejemplo, nosotros cuando no conocemos a una persona, no le podemos hablar de manera confiada. Tenemos que conocerlo, tenemos que establecer una amistad, tenemos que, hasta que nos da su nombre. Muchas veces cuando nos da el nombre, nada más nos da su seudónimo o la mitad del nombre o solamente el nombre sin los apellidos. Y bueno, eso habla de que no nos tiene confianza, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a tener confianza, comenzamos a tener más cercanía, pues comenzamos nosotros a conocer los nombres de Dios. Por eso en esta mañana empezamos abriendo esta serie, El nombre de Dios es eterno. Y vamos a empezar con este Salmos. Aquí va a aparecer Salmo 135, versículo del 1 al 13. Y observen bien lo que dice ahí, por favor, para que ustedes vayan captando lo que es la esencia del mensaje. Dice la palabra, alabad el nombre de Jehová, alabad el nombre de Jehová, alabarle, siervos de Jehová, los que estáis, dice, en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posición suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Saón, rey de Amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Y el versículo 13 es un versículo clave. Y escuchen lo que dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Wow, aquí en este Salmos nosotros podemos ver cómo es que el salmista habla de la singularidad del nombre de Dios, la singularidad del nombre de Dios. Y explorando el significado de los nombres de Dios, los dos nombres, hay dos nombres que son esenciales, que se refieren a Dios de manera muy particular. Y uno de los aspectos más complicados que nosotros podamos llegar a tener en la intimidad con Dios es hacer, número uno,
conocer ese nombre. ¿Cuál es ese nombre que a nosotros nos lleva a una intimidad, a una profundidad, a un acercamiento más de Dios? Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué hacen falta tantos nombres en conocer de Dios? ¿Cuántos nombres, cuántos nombres tenemos que llegar a conocer de Dios? ¿Están puestos estos nombres de una manera aleatoria o hay una relación entre el contexto en que aparece el nombre y el nombre seleccionado de Dios en la participación bíblica con respecto a la relación con los patriarcas? Porque es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Porque hay dos nombres que se refieren a Dios de una manera directa, pero hay otros nombres que se les conoce los nombres compuestos. Esos nombres compuestos son los nombres que están relacionados de una manera aleatoria en relación a las experiencias que los patriarcas tuvieron cuando conocieron a Dios de manera en específico. Ahora bien, ¿qué involucra un nombre? ¿Qué involucra un nombre? La semana pasada, aunque no lo grabamos, pero la semana pasada hablábamos acerca de lo que involucra un nombre. Un nombre encapsula, el nombre de la persona encapsula qué? Nuestro conocimiento de la persona y de la entidad que está siendo nombrada. Por ejemplo, si conocemos a una persona que se llama Jorge y él es amigable, alto, pelirrojo, y tiene unos 30 años, entonces el nombre de Jorge te transmite todo ese conocimiento. Por ejemplo, en tu mente haz un ejercicio, menciona el nombre de una persona que tú conoces, menciona. Y al momento de que tú mencionas el nombre de esa persona, tu mente va a elaborar la imagen correcta de esa persona, su estatura, su complexión física, su manera de ser, si es alegre, es triste, tu mente lo va a elaborar, va a hacerlo, va a trabajar con eso, porque el nombre proyecta eso. Entonces, en nuestra relación con Dios, el nombre no es el resumen. Ojo, cuando hablamos de los nombres de Dios, no nos estamos refiriendo a los resúmenes de todo lo que conocemos, sino que es la fuente de todo lo que conocemos. Dios es tan distante de todo marco de referencia con el que nosotros, como seres humanos, podemos relacionarnos, que al final de cuentas, la naturaleza de Dios nos resulta absolutamente misteriosa. No vamos a llegar a conocer completamente la esencia, no vamos a llegar a conocer completamente la naturaleza exacta de Dios, pero cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, tenemos referencias de sus acciones, de la manera en cómo Él reaccionó o de la manera en cómo Él se manifestó en ciertos momentos de la historia en la vida de una persona. Entonces, el hombre, nosotros siendo finitos, teniendo límites, no podemos conceptualizar al Dios infinito, eterno y sobre todo incorpóreo. ¿Qué es incorpóreo? Algo que no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, tenemos un espíritu, tenemos un alma, pero estamos nosotros limitados en el conocimiento, en la espiritualidad, incluso en las manifestaciones emocionales estamos limitados. Dios no tiene cuerpo, Él es incorpóreo, esa es la palabra. Él es incorpóreo, no tiene cuerpo, Él es infinito, Él es eterno, por lo tanto, querer conocerlo a Él de manera completa, total, absoluta, nunca lo vamos a llegar a comprender, nunca lo vamos a llegar a comprender. Hay cosas que nosotros nunca vamos a llegar a entender lo que Dios es y lo que Dios hace, pero por medio de la creación, como lo decíamos la semana pasada,
por medio de la creación, nosotros podemos llegar a conocer de Dios, no a Dios, de Dios, de sus obras, de sus manifestaciones, de Dios, no a Dios completamente. No podemos cumplir nuestro propósito en la tierra sin establecer una relación con Dios. Y es imposible relacionarnos con algo que es misterioso. Bueno, por eso Él se revela. Para resolver este problema, Dios nos dio sus nombres. Esto es algo increíble, es algo importante para que nosotros solucionemos el problema de Dios a través de lo que Él es. Él nos da su nombre y ninguno de esos nombres fue hecho por el hombre, o sea, por los seres humanos. Nosotros no nos inventamos el nombre de Dios. Dios se lo dio a uno. Eso sí, Dios le habló a un hombre llamado Moisés y le da su nombre, pero él no se inventa el nombre porque ese nombre que Dios le revela a Moisés conlleva más secretos de lo que tú y yo podemos llegar a imaginar. Entonces vemos que en este caso, ninguno de nosotros podemos inventar el nombre de Dios. Son términos que Dios usa para describirse a sí mismo en su misma palabra, en las escrituras, y son como una interfaz de fácil uso para eliminar el misterio y nos permite acercarnos con Dios de forma que nos resulte familiar a partir de nuestras relaciones cotidianas. Por eso es necesario que nosotros aprendamos y conozcamos los nombres de Dios. Entonces, en este caso, habiendo dicho, esto implica esto que en realidad los nombres no tienen nada que ver con Dios y que se nos dieron como una especie de sustituto para lo que verdaderamente es lo auténtico. Entonces, el nombre de Dios no es Dios mismo, es solamente una interfaz. Es solamente una manera de presentarse, son sus credenciales para que nosotros por lo menos tengamos una aproximación de lo que Él es, de su manera de ser. Entonces, puedo mencionar una metáfora, ¿no? Con respecto a esto, para entenderlo y para imaginar sobre todo esta situación. Una persona reuniéndose con el presidente, por ejemplo, ¿no? El visitante privilegiado para tener un acceso personal con el presidente, pues se encontrará sentado literalmente cara a cara con el presidente y aún así apenas podrá percibir solo una pizca de su verdadera personalidad, porque a partir de este breve y preparado encuentro, no podrá determinar si el presidente es amable o es duro o caritativo o avaro, si es perspicaz o tosco. El encuentro será demasiado breve y pues controlado para otorgarle una imagen precisa. Entonces, 5 minutos que nosotros pasamos con Dios, 10 minutos que pasamos con Dios, es como esta metáfora. No vamos a llegar a conocer a profundidad quién es Dios con 10 minutos. Es más, hay gente que ni 10 minutos, me da risa, ¿no? Porque muchas veces suena como broma, pero hay gente que así lo hace. No sé si ustedes han conocido personas que dicen, vas a orar por los alimentos. Y cuando comienzan a orar por los alimentos, dicen, Dios bendiga lo que caiga a la barriga. Amén. Eso no es intimidad, eso no es conocer a Dios. Imagínate, si así oramos por los alimentos, ¿cómo es que oramos por nuestras peticiones? Señor, tú sabes mi necesidad, tú conoces cuál es mi situación, te pido que tú me bendigas. Amén. No, pues no hay manera de cómo llegar a conocer a Dios así. Y aparte, ¿cuánto de nosotros practicamos la disciplina de la lectura de la palabra? ¿Cuánto de nosotros conocemos las sagradas escrituras? Y nosotros para conocer a Dios necesitamos conocer las escrituras, conocer a profundidad su palabra. Sus nombres son su oficina.
el lugar en donde nos cruzamos en su camino y obtenemos una leve idea de su esencia. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros interactuamos con Dios por medio de sus nombres, es en realidad con Dios mismo que nos estamos conectando, pero solo podemos encontrarlo por decir de alguna manera, su oficina. Sus nombres son su oficina, el lugar en donde nos cruzamos, el lugar donde los caminos de él y los nuestros se cruzan y obtenemos ahí a través de los nombres de Dios, pues una idea leve de quién es Él, de su presencia. Y esos nombres que son importantes, fueron enseñados por Dios mismo en su palabra. Y comenzamos esta mañana con este nombre, el nombre eterno de Dios. Y veamos algo increíble. Tu nombre, Señor, es eterno. Salmo 135:13. Nuestros nombres, aunque han sido escritos también en el libro de la vida, son eternos los nombres de Dios. Son eternos esos nombres. Y nuestros nombres también son eternos. Hay un himno que en las iglesias tradicionales se canta: cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Eso significa que aún mi nombre está en un libro escrito y que es eterno. Y el Salmo 135:13 dice: tu nombre, Señor, es eterno. Ese singular nombre debe de ¿qué? Debe de adorarse, pues representa la esencia misma del Dios bíblico. En su nombre se transmiten las virtudes teológicas y espirituales que hacen del Señor de las Sagradas Escrituras un personaje único, excepcional y extraordinario. La adoración al nombre de Dios responde a las intervenciones divinas en medio de la historia del pueblo de Dios. Imagínate, los nombres de Dios responden a sus intervenciones en medio de la historia del pueblo de Dios, de nosotros los seres humanos, porque todo lo que ellos vivieron y todo lo que nosotros hemos visto y hemos practicado, todo eso corresponde al nombre de Dios, corresponde a la presencia de Dios. Ahora bien, si nosotros hemos leído Éxodo capítulo 20, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese nombre, el nombre de Dios: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, habla de que ningún otro Dios que el hombre se ha creado debe de rendirle adoración, debe de rendirle culto, debe de rendirle su adoración a Dios, su alabanza a ese Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de tener presentes, siempre presentes, que hay un solo Dios que merece toda nuestra atención: el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios de la Biblia. Ese Dios de la Biblia debe de tener solamente la única adoración. El único que debe de rendirle culto es a ese Dios verdadero. Y sigamos viendo, porque la Biblia presenta al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, con nombres propios y con nombres compuestos que destacan alguna virtud o varios de sus atributos e intervenciones en medio de las vivencias de los israelitas en la Biblia. En la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana, y posteriormente de los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, esos nombres no solo identifican características divinas, sino que ponen en evidencia las experiencias y las reflexiones de los escritores de las narraciones
y los poemas bíblicos. Escucha bien, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios de la Biblia, es eterno, aún antes de la misma creación. Él es el creador, o sea, todo lo que nosotros podemos ver se le atribuye a Dios como el creador. Él es el que crea. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. En el principio creó Dios. Eso significa que antes de la creación Dios ya era. En el Salmos capítulo 90 dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú nos eres refugio de generación en generación. Antes que los montes, los valles, los collados fueran creados, tú ya eras Dios. O sea, habla de la eternidad de Dios. Dios es el personaje más importante en las Sagradas Escrituras. El Señor es el protagonista de las narraciones, las profecías, los poemas y las oraciones en la Biblia. Y esta afirmación teológica, es la palabra teológica, es el estudio acerca de Dios. Esta afirmación de estos aspectos que nos llevan al estudio de Dios se incluye en las declaraciones de las comunidades cristianas primitivas. O sea, la iglesia del primer siglo también creía en esto, lo que nosotros estamos hablando esta mañana. Ellos no ignoraban, ellos no tenían, no pasaban por alto la eternidad de Dios, sino que ellos adoraban la eternidad, adoraban su esencia eterna. Por eso mencionamos con respecto a esto. Por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, ahí hay un pasaje bíblico hermoso. En la epístola a los Hebreos, el autor afirma, ¿qué afirma? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros padres antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A esto o a este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Pero date cuenta las primeras palabras: Dios. Ahí está, hay una coma, Dios, refiriéndose a su eternidad, a su esencia eterna, que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas y utilizó instrumentos humanos, a profetas, a hombres, para que pudieran a través de ellos que Dios hablase y que Dios nos enseñase a nosotros que Él sí es un Dios que se relaciona con su creación. No es alguien, aunque Él es eterno, nosotros somos finitos. O sea que antes de que nosotros naciésemos, Él ya era Dios. Antes que los montes y los collados existieran, Él ya era Dios. Entonces, a nosotros nos refiere que somos seres limitados en conocimiento, pero su nombre nos lleva a conocer por lo menos sus oficinas, por lo menos nos acerca un poquito a él. Y entonces, conocer a él, ¿cuál es el primer nombre entonces que nosotros podríamos mencionar? El Eterno, así, el Eterno. ¿Cuál es el primer nombre que nosotros podríamos mencionar? El Eterno. ¿Por qué mencionaríamos el nombre de Dios como el Eterno? Porque ese es el primer nombre y porque eso lo corona sobre toda la creación. El nombre eterno de Dios le da una esencia de rey. Y es aquí donde nosotros podemos ver que Dios es rey. Dios es rey. Él es la corona de toda la creación. La creación tiene su esencia, la creación tiene sus huellas digitales. Toda la creación cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día declara sabiduría al otro día, dice el Salmos. Un día declara sabiduría al otro día, porque todos los días la misma creación posiciona a Dios el Eterno como su propio rey. Ahora bien,
una singular imagen bíblica referente al Señor que debemos identificar, destacar y afirmar, es posible que sea lo que lo asocia con los temas del rey o de rey, reino, reinado y dominio. Sobre todo estos sinónimos que se le dan al atributo de su coronación como rey, nosotros tenemos que posicionarlo a él como un rey. El mundo, la creación, el universo es su reino y él tiene un reinado y un dominio sobre toda la creación. Los mismos científicos, ¿no? Se han asombrado cómo la creación misma se sostiene, se mantiene hasta el día de hoy y cómo no chocan los planetas los unos con los otros, cómo es que están limitados por una distancia que no pueden ellos intervenir en la élite, en la circunferencia de un planeta. Entonces, hay alguien que maneja todo esto. Claro, el cántico de Moisés en el Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 18, que aquí en este cántico presenta y celebra la victoria del líder hebreo sobre los ejércitos del faraón y declara de manera firme y decidida: el Señor reina por siempre y para siempre. Toda la victoria que el pueblo de Israel tuvo cuando salieron de Egipto y cómo abrió el mar en sí, cómo se abrió el mar y cómo ellos cruzaron en seco y cómo el ejército del faraón, cuando iban cruzando, quedaron sepultados bajo las aguas del mar. Y allí vemos nosotros que no le dan la gloria, el atributo de la victoria a Moisés, aunque Moisés fue el líder que los guió, pero él les dijo que él no fue, sino que había alguien más arriba. Por eso en el Éxodo 15:18 dice: el Señor, Moisés toma la gloria, los aplausos, los elogios del pueblo y se los entrega al único rey, aquel que tiene un reinado, aquel que tiene un dominio. Dice, él es, el Señor reina para siempre y para siempre. Entonces, nosotros los hombres no podemos atribuirnos absolutamente nada. Ojo, absolutamente nada. Aún los éxitos que tengamos familiares, empresariales, en los negocios, no nos los vamos a atribuir a nosotros. Tenemos que darle la gloria al Señor. El Señor reina para siempre y para siempre. El Señor reina. O sea, Él es el que dirige mi familia. Él es el que dirige mi empresa. Él es el que dirige mis negocios. Él es el que dirige la gerencia. Él es el que dirige todo porque Él es el que tiene el dominio, el reinado sobre toda la creación. Solamente nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero el día que tú digas, no, yo con mi inteligencia, mi sabiduría, saqué adelante mi familia, saqué adelante mi empresa, saqué adelante mi negocio, ese día Dios te dirá, estás loco, porque no podrías hacer nada si yo no estaría contigo. Lo dijo Nabucodonosor. Nabucodonosor vio todo su reino y se alabó a sí mismo. Dijo, todo esto lo he construido con mis propias manos. Todo esto lo he hecho yo con mi propio ejército. No le dio la gloria al Dios de los cielos, dice. Entonces Dios lo volvió loco y por 7 años estuvo como una bestia comiendo. No te va a suceder lo mismo a ti. Eso fue algo especial, ¿eh? No creas que Dios te va a volver loco y te va a sacar de tu casa como una bestia, como a Nabucodonosor. No, 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 no estoy diciendo eso, sino que Dios te va a decir, estás mal. Todo lo que tienes es porque yo te lo he dado. La sabiduría, tus competencias, tus habilidades, todo te lo he dado yo. ¿Qué somos nosotros sin Dios? Un día una persona me dijo, pastor, ¿cómo le hace para aprender todo eso? ¿Y cómo es que le hizo para tener tanto conocimiento? Y yo lo único que le dije fue, si el Espíritu de Dios no está conmigo,
no soy nada, porque todo lo que Dios me da y todo lo que Dios me ha dado en conocimiento viene de Él. Él es la fuente de mi conocimiento. Y el día que yo diga, ah, no, porque es que yo ya estudié esto, estudié aquí, estudié allá y logré estos grandes títulos. Ese día, si Dios aparta su espíritu de mí, ese día quedo hueco, quedo como esponja exprimida y no tengo nada, porque todo viene de parte de Dios. Todo lo que tengo es de parte de Dios. Entonces, vamos a decirle como Moisés, ¿no? Moisés dijo claramente, el Señor reina, el Señor tiene dominio. Dilo conmigo, el Señor reina en mi persona, en mi familia, en mi negocio. En todo lo que yo emprenda, Él es el que tiene el dominio, Él reina por siempre y para siempre. Y veamos otro ejemplo, porque en las afirmaciones, por ejemplo, en las afirmaciones de Balaam, un profeta pagano, un profeta no era judío, Balaam no era judío, era un profeta pagano, se incluye una muy importante declaración sobre Israel referente a su Dios. Y él no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer, dijo Balaam. Balaam dijo, Dios no es un hombre mortal. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así lo dijo Balaam. Y Balaam no era parte del pueblo de Israel. Balaam pertenecía a otro pueblo, a un pueblo pagano, pero sin embargo Dios lo usó para bendecir a Israel. Es importante que tú y yo aprendamos esto. Entonces, ¿qué dijo Balaam? Dios, él no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir. Y si es, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. Wow, esto es revelador. Esto es importante. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. Y termina diciendo, el Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Wow. Mira, tal vez tú digas, es que yo no voy a ninguna iglesia cristiana. No necesitas ser una iglesia cristiana para reconocer que Dios es rey sobre tu vida. No necesitas ir a una congregación que tú digas, ay, en esta congregación, tal vez tú no vas a ninguna, pero eso no es pecado. Mientras tú no reconozcas, más bien dicho, mientras tú reconozcas que Dios es rey sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia. Mientras tú reconozcas que Dios domina y controla todo en ti, Dios va a ser rey. Va a ser rey sobre tu vida. Me encanta la última parte. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se le aclama como rey. ¿Quién está en medio de ti? Mientras tú no pongas, mientras tú no pongas una imagen que tú digas, es que San Juditas es el que me guía. ¿Quién es San Juditas? Es que San José es el que dirige mis pasos. ¿Quién es San José? Le pusieron San como santo, pero José fue un hombre mortal como nosotros. ¿Quién es? ¿Quiénes son ellos? Más que Dios. Si nosotros ponemos una imagen de un santo antes que a Dios y lo veneramos y le besamos la medallita, incluso si tú besas la cruz antes que poner a Dios como rey en tu vida y poner a Dios en primer lugar, en ese momento tú le estás fallando a Dios. Y él dice, entonces tú no me estás poniendo en primer lugar y estás poniendo una cruz, incluso la misma Biblia. Tal vez tú digas, la Biblia, sí, hay gente que idolatra la Biblia más que al Dios que dio la Biblia. Idolatran la cruz más que aquel que murió en la cruz.
Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay alguien más arriba de una cruz y de una Biblia. ¿Quién es ese? El Dios de Israel, que Israel lo proclamó. Y dice ahí claramente, el Señor es su Dios. El Señor, su Dios, está con ellos. Y entre ellos se le aclama como rey. ¿A quién aclamas como rey? El profeta Isaías, en la presentación de su llamado, declara que recibió una visión extraordinaria de Dios, a quien describe como un rey en su trono. Dice Isaías capítulo 6, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado, ojo, no en una silla, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo, las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Señor Todopoderoso. ¿Dónde estaba Dios cuando Isaías lo vio? Sentado en su trono, o sea, hablando de su majestuosidad, hablando de su señorío, de su dominio, hablando de que Él está sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces vemos nosotros que esto incluye que en el Antiguo Testamento se reconoce en gran medida la soberanía divina sobre el pueblo de Israel, las naciones y el cosmos, porque Él está sentado en su trono, gobernando sobre arriba de todo el universo. Es singular que nosotros comprendamos su poder y autoridad, que Él establece las bases para el desarrollo de sus nombres más adelante, cómo Él lo va a establecer. Y la gran afirmación en torno a Dios como rey se manifiesta muy claramente en las escrituras. ¿Y por qué? Porque se entiende a Dios como un monarca, regente del mundo, la historia y el universo. Y es parte integral de nuestro mensaje, es parte integral de nuestro vocabulario, es parte integral de lo que nosotros debemos de aprender sobre el famoso rabino de Galilea, sobre Jesús, porque el Señor Jesús, el reino de Dios, para el Señor Jesús, el reino de Dios y el reino de los cielos continúa en el corazón de nuestras enseñanzas y es el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra fe. De acuerdo con las narraciones, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos, Jesús comenzó su ministerio de predicación en Galilea con la afirmación con una afirmación profética de que el reino de Dios estaba cerca. Y ese tema del reino de Dios que estando cerca es el centro mismo de la doctrina de nosotros los cristianos y de las llamadas parábolas que Jesús menciona, que todas sus parábolas hablan de la parábola del reino. Entonces, esto constituye la esencia de nuestros pensamientos. Esto constituye la esencia de nuestras enseñanzas y de nuestro fundamento teológico. Por eso, incluso Juan el Bautista proclamó y constituye, la proclamación de Juan el Bautista constituye
el eje y fundamento de la enseñanza de Jesús, porque para el Señor ese reino debería de vivirse y además de proclamarse, y ese reino tiene exigencias éticas, morales, espirituales, y que debemos de cumplir. Entonces, en cuanto al reino de Dios, no todas las afirmaciones son fáciles de comprender, así como Dios no es fácil de comprender, pero Dios es fácil de entender a través de la creación. Dios, que es rey desde las narraciones de la creación y manifiesta su poder y soberanía al avance, al vencer las fuerzas del caos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3. Jesús vence el caos ahí. Y además ese mismo Dios, que es rey, al final de la historia pone una vez más de relieve su autoridad y virtud. Apocalipsis 22:3 dice, en la nueva Jerusalén ya no habrá maldición, pues el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio, Él es el fin. En Él habita toda la eternidad. En Él habita el tiempo. Dios no conoce ni el pasado en tiempo. Ojo lo que voy a mencionar. Dios no conoce en tiempo el pasado, el futuro o el presente. Para Dios el tiempo es lineal. El tiempo es igual. No para nosotros. Nosotros nos fueron dado la división del tiempo en pasado, presente y futuro para entender un poquito mejor la esencia del tiempo, pero para Dios no. Dios es. Dios es. Y cuando nosotros hablamos de que Dios es, Él es eterno, Él es para siempre. Y entramos a nuestra parte final, a nuestra reflexión de esta mañana. ¿Cuál es la reflexión de esta mañana? ¿Cuál es la reflexión? Sencillo, mis amados, sencillo. El nombre propio de Dios y también los nombres compuestos ponen en clara evidencia particularidades teológicas de gran importancia para identificar, explorar, estudiar y entender la naturaleza divina. También esos nombres manifiestan los sentimientos más hondos de los adoradores y del pueblo que utilizaban esos nombres según sus realidades, necesidades y reclamos. Ojo, ¿por qué necesitamos un curso? ¿Por qué vamos a llevar esta serie de los nombres de Dios? ¿Por qué y para qué? Para que cuando estemos pasando una situación y mi realidad no sea la que yo deseaba, en ese momento Dios se va a manifestar, porque de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a lo que yo esté viviendo en ese instante, Dios se va a manifestar en mí. Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. No te olvides, el primer nombre que hoy tocamos, el nombre eterno de Dios y su reino sobre toda la creación. Dios es Dios y Dios siempre va a estar presente en todo lo que nosotros hagamos. Así que